ustedes? Bienvenidos, gracias por elegir Canal 10, gracias por elegir este programa llamado 40D Argentina en Democracia. Hoy noche de lunes, noche de cultura, arte y espectáculos. Y del rock nacional podemos hablar muchísimo, ¿no? Sabemos que tiene una larga trayectoria, hay una evolución muy grande a lo largo de 4 décadas y en este caso nos vamos a enfocar en el rock de los 80. ¿Cómo fue esa cronología musical? ¿Cómo grandes bandas, grandes artistas llegaron a tener nombre propio a nivel mundial? Este programa comienza así. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Tenemos dos grandes referentes del medio, dos grandes conocedores, especialistas de esta música. José Ávila, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ivana? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Y Dirte Ortiz, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por estar acá. Bien, podemos hablar muchísimo sobre el rock nacional, ¿no? Creo que sí, podemos hablar mucho. No sé por dónde vamos a empezar, pero digo, hay tanto para decir. Recién veía las imágenes de la democracia y está íntimamente emparentado con esa explosión que tuvo el rock en Argentina a partir del 82, de la Guerra de Malvinas y demás, ¿no? ¿Podemos arrancar con un sonoro, con una banda también que de alguna manera fue como la que inspiró a otras que han agregado algunos sonidos digamos, en la historia de la música? Vamos a arrancar con Virus, con este sonoro. Son tan particulares los cigarrillos, el mal brota de ellos como un volcán, polvo que hacen boy imparciales, ojos colorados, los dientes dorados de alquitrán. Soy moderno. Soy moderno, decían en aquella época, ¿no? ¿Siguen siendo modernos? Absolutamente. Lo que te quería contar es que no aparezco en la película esa Prima Rock, pero yo estuve ahí. Estuve en ese lugar y en ese momento en que sube Virus a actuar. Y fue recibido porque era el día de la primavera y los chicos habían ido de picnic ahí a Ezeiza, a las piletas de Ezeiza, y le tiraban de todo, digamos, mandarinas, tomates, naranjas. En la película se lo ve a Federico Moura esquivando lo que le están tirando desde el público. Eso te da la pauta de lo innovador que era Virus, que la gente no entendía qué estaba haciendo. Estábamos fuera de contacto con lo que había sido la New Wave en Estados Unidos, en Inglaterra. Virus hacía eso en Argentina en un momento quizá inoportuno. La gente no entendía. Por eso me parece importante el papel que cumple ese grupo a principios de los años 80, porque es el primero que trae este sonido diferente que no tenía nada que ver con lo que era la música progresiva que había sido la que había reinado en Argentina, sobre todo en los años 70, ¿no? José, ¿y eso pasa solamente con Virus o también se repetía con otras bandas? Con otras bandas también recibieron, porque eran raras, pero Miguel Mateos en sus comienzos también, o en la época de La Falda, recibía choclazos por parte del público. El público, cuando manifestaba su desencanto con alguna de las cosas, le pasó a Pedro y Pablo, a Miguel Cantilo, ¿no? A Miguel Cantilo, cuando vino con Punch de España, sí. Él estaba viviendo en Ibiza con una propuesta innovadora, muy similar, digamos, a lo que hacía Virus en aquel momento, con algunas diferencias, por supuesto, ¿no? Pero también era rechazado por el público porque esperaban de Miguel Cantilo que cante las canciones de Pedro y Pablo, aquellas canciones de los 70 que
que tan popular lo hicieron a Miguel Cantilo en este caso, ¿no? Y hay una anécdota que en el Festival de la Falda tocaron las canciones de Punch, que eran modernas en aquel momento y demás, bueno, y él tuvo que volver el público le dio la espalda, literalmente, ¿no? Le dio la espalda a Miguel Cantilo. Y tuvo que volver al viejo repertorio de Pedro y Pablo, por ejemplo, en ese espectáculo. Al poco tiempo de que un artista empezaba a tocar y hacía una música que a vos no te simpatizaba, inmediatamente la gente empezaba a tirarle cosas, a abuchear. Claro. Y entonces creo que eso que también se trasladó al deporte, al fútbol, por supuesto, expresaba esa irritación que tenía la gente, esa represión, como cantaban los violadores, que había vivido esa gente durante la dictadura, ¿no? Vamos a compartir ahora otro tape, en este caso Riff. Vamos a escucharlo. Claro, uno escucha estos temas que ya son clásicos, ¿no? Y piensa en toda la rebeldía del momento, como decíamos también, la necesidad de canalizar toda la censura que había en la época esa de la dictadura. ¿Cómo hacían para ensayar las bandas también? ¿Cómo hacían para poder ir hasta un festival? Porque ya en ese momento ya estaba el festival, ¿no? Había Realmente festivales. iban a los festivales y ahí estaban mezclados con todo tipo de propuestas artísticas, digamos, ¿no? Ahí lo veíamos a Papo, que no fue de los rechazados, digamos, ¿no? Porque venía en una línea de Papos Blues, de Riff, que era un rock más acorde a los años 80 y demás, y sin embargo se mezclaban con otros artistas de diferentes palos y los que organizaban esos festivales proponían la diversidad, digamos, en cuanto a los estilos musicales que se escuchaban en aquel momento, ¿no? Algunos eran bien aceptados, otros no tanto, digamos, ¿no? ¿Dirty? Sí, también Riff, es cierto lo que dice José, o sea, tuvo una aceptación bastante inmediata, pero hubo un momento de duda, porque la gente esperaba, así como esperaba de Miguel Cantilo que hiciera lo de Pedro y Pablo, con Papo esperaba que hiciera el repertorio de Papos Blues. Y él viene con otro sonido completamente distinto con Riff, viene de Europa justamente, Sí. y trae este sonido más metálico. Y también en un principio es como que los fans tuvieron que digerirlo hasta recién darse cuenta de que eso era la que iba en ese momento. Y después aparece B8 al poco tiempo, Sí. y ya se completa ese panorama de heavy metal que hace que las tribus empiecen a separarse, ya Claro. no conviven tan pacíficamente. Las tribus se separan, había algunas convivencias y también en la escena aparecían mujeres, ¿no? Podemos compartir este tape también de La Torre. Vida soy, les quiero contando la histeria que tiene tu vida. No puedo más, les quiero escuchando esas frases repetidas. Es tu colapso nervioso, es tu colapso nervioso, es tu colapso nervioso, es tu colapso nervioso, no te olvides nada. Bueno, ya estábamos viendo, ¿no? La aparición de Patricia Sosa, Sí. también en la escena, algo que cambiaba totalmente. Una mujer en el rock. Exacto. Y sí. aparte una mujer que hacía este tipo de música, ¿no? O sea, había habido obviamente mujeres en el rock antes que esto, pero haciendo una música, digamos, más melódica. Pero una mujer que cantara rock and roll, que fuera la que iba al frente en una banda de rock, fue muy impresionante. En aquel momento, creo que fue en la Falda 83, que está La Torre, y fue choqueante, digamos, para la mayoría de los espectadores. Por supuesto, también el machirulismo en aquella época era muy fuerte, se le Claro. gritaba de todo a una chica que cantaba en el escenario, entonces se la rebancó Patricia Sosa,
Y obviamente después fue evolucionando en su carrera y abandonó esta etapa más heavy, más rock and roll. Pero La Torre era una gran banda de rock en aquel momento. Al igual que Púrpura había otra Sí, banda, ¿no? Leonor Púrpura, Marchesi. exactamente, que también había una mujer al frente de la banda que no tuvo la trascendencia de La Torre, digamos que tuvo una continuidad en el tiempo, que fue cambiando de guitarristas y demás, y aportando un sonido cada vez más crudo a medida que iban pasando los discos, ¿no? Pero bueno, esto que se veía acá también creo que es del Bar Rock, el Festival Bar Rock, que también estamos hablando del año 82, ¿no? Claro. Y si vamos un poquito más adelante, allá 85, 86, empieza la aparición de Los Abuelos de la Nada. A ver, lo compartimos. Lunes por la madrugada, cierro los ojos y veo tu cara que sonríe cómplice de amor. Días en la carretera, yo siento algo dentro, la emoción de haber. Los Abuelos. Qué banda hitera, por favor. Una de las mejores bandas del rock nacional. Los hits los hacía Andrés Calamaro, Miguel era más poeta, digamos, ¿no? Y ahí al frente del grupo realmente captaba toda la atención de la gente también, ¿no? Tuvo algunas épocas de rechazo también, Miguel Abuelo, Mirá. porque era, viste, bastante compadrito y él defendía lo suyo con creces, digamos, ¿no? Pero bueno, sin lugar a dudas, una de las mejores bandas del rock de aquella época y hasta la actualidad, por supuesto, ¿no? Todas las generaciones conocen los temas de Los Abuelos. Y fue muy vertiginoso el ascenso, porque pasamos de eso que decía José, de un rechazo en una primera instancia, en 3 años se convirtieron en una de las bandas que más discos vendió en la Argentina, con su disco en vivo. Fue tremendo eso, las canciones de Calamaro eran muy gancheras, pero también tenía gente como Cachorro López, que después fue productor discográfico, que fue un productor artístico muy importante y que fue también el que le fue moldeando ese sonido característico de Los Abuelos, que hoy lo escuchamos y son todos clásicos. En aquel momento no era tan fácil imponer ese tipo de música, ¿no? No era fácil imponer ese tipo de música y aparecía también este hombre de pelo largo, que era Miguel Mateos, y preguntaba en los 80 a las generaciones, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? A ver. Soy un chico de la calle, camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie. Voy cortando cadenas, estoy creciendo contra la miseria de alguna que otra pena, pero pierdo el control. Llego a casa y escucho su voz, siempre era mi. Qué pregunta, Dirty, ¿no? En esa época, en ese contexto, ya había llegado la democracia, pero me parece que estaba todo como... Había una nube muy grande todavía en el futuro, ¿no? Sí, por supuesto, y Miguel Mateos expresa algo mucho más amplio que el rock, porque a partir de Miguel Mateos se incorpora un montón de gente, de público, que no era estrictamente rockero, pero que le gustaba mucho esta música. Saja arranca medio con el pie izquierdo porque arranca como soporte de Queen y hubo mucha crítica con respecto a por qué una banda que no la conocía nadie en ese momento Y que no tenía disco. y que no tenía ni siquiera un disco editado tocó como soporte de Queen. Varias teorías al respecto, la cuestión es que después ellos refrendaron eso que habían logrado de una manera medio extraña y también logran transformarse en una de las bandas que más discos vendió en aquella época, ¿no? Eso pasó a lo largo de toda la carrera de Miguel Mateos, ¿no? También rechazo porque se fue a vivir a Estados Unidos, regresó. Sí, bueno, Miguel Mateos nunca se movió, me parece a mí, en los circuitos de los músicos del rock, ¿no? Siempre estuvo como aparte, apartado y demás. Y no sé, la crítica a veces era despiadada con él, pero sin embargo no se puede negar que fue un tipo exitoso
desde el comienzo de su carrera hasta prácticamente la actualidad, ¿no? Pensaba en todas las canciones de Miguel Mateos, cómo reflejaba también lo que pasaba a nivel mundial, con la Guerra Fría, con todo eso, en las canciones. Sí, creo que nunca se le dio valor a eso que él reflejaba en las canciones, que quizá había otros músicos que tenían más prestigio, pero que tenían letras que eran mucho menos directas con respecto a lo que estaba pasando. Y creo que eso también tiene que ver con la llegada que tenían esas canciones a la gente. Les estaba hablando de lo que les estaba pasando. Un gato en la ciudad, por ejemplo, una de las canciones del disco Huevos también, ¿no? Habla de la represión policial, de algún modo también, ¿no? De lo peligroso que era salir a la calle en aquel momento. Hay que revisar la discografía de los primeros años, sobre todo de Miguel Mateos, para darse cuenta que realmente hay un contenido muy importante en muchas de sus letras también, ¿no? Y que había, como dice Dirty, un público que se iba haciendo cada vez más masivo, que acompañaba a la figura de Miguel Mateos, ¿no? Que después se va a Estados Unidos y como que cambia un poco la historia de su carrera, ¿no? Nos vamos a ir al corte con una banda, con un tributo a los años 80, con esta banda que se llama Bis. Enseguida volvemos. Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación, muy lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, ¿quieres más? Nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, ¿quieres más? Es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van a 1000, solo el viento te hará sentir. Nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón diría que sí.